Bienvenidos a Código Metabólico, ciencia, evidencia y experiencia al servicio de tu salud. Un podcast diseñado para ayudarte a comprender el bienestar integral desde una perspectiva científica y actual. Conduce el doctor Andrés Jiménez. Sean todos bienvenidos, esto es Código Metabólico, un podcast hecho para vos, pensado en vos. Bueno, hoy tocamos un tema bastante importante que prácticamente no se suele hablar del todo. Y vamos a hablar acerca del día que cambió todo, valga la redundancia, el día que cambió todo, el impacto emocional inicial. Bueno, este podcast está como invitada, ella es la licenciada Marian Romero, ella es psicóloga, licenciada en psicología y tiene vasta expertise en el manejo de pacientes con obesidad, por sobre todo, desde el aspecto emocional. ¿Cómo estás, Marian? Hola, ¿cómo estás? Bueno, Bien. para todos los que están también aquí. Y sí, tenemos una carrera ya que estamos recorriendo con pacientes con obesidad. Así mismo. Bueno, yo en realidad quiero hacerte varias preguntas y vamos a ir desarrollando en este podcast. Tengo preguntas acá en mi cabeza porque es algo que yo veo frecuentemente en consultorio. Por ejemplo, cuando yo le tengo que explicar a mi paciente que tiene diabetes. En episodios anteriores yo tuve que mencionarle, porque estuve entrevistándole a un paciente, de cómo a mí me afectaba emocionalmente y cómo para mí me generaba un impacto decirle al paciente, ¿sabes qué? Ya tenés diabetes. O estamos ya en un periodo en una fase de obesidad, la cual tenemos que tratar. Pero me es más complicado decirle tenés diabetes. Entonces ¿cómo suele ser la primera reacción emocional que tiene esa persona ante el diagnóstico de diabetes? La reacción siempre está relacionada fuertemente a la creencia que la persona tiene de lo que es la enfermedad. Entonces, su creencia respecto a ella, por ejemplo, esto es algo terrible, esto es lo peor que me puede pasar, puede ser un tipo de creencia. Tenemos el contraste de alguien de esto, yo no puedo creer que me esté pasando. O sea, no, pero yo estaba haciendo todo bien, no, esto no me puede pasar, que sería como la fase de la negación. En cualquiera de las creencias, la primera reacción es el shock, ¿verdad? El shock de... pero no puede ser como que yo esté viviendo esto en este momento, lo veía muy lejano. Si bien esto se habla todos los días escuchamos sobre la prevención. Puedo cortarte un poco ahí porque es muy cierto lo que decís, pero para la gente que nos está escuchando y viendo, primero, antes que nada, denle clic a suscribirse al canal de YouTube. Bueno, yo en uno de los primeros episodios yo hablaba acerca de que la diabetes no es culpa de la persona. Entonces ahí voy dándome cuenta con lo que vos estás diciendo de que la persona dice, ¿por qué a mí me tocó vivir esto? Porque yo decía en el episodio, no es ninguna culpa de la persona, no es culpa del paciente. Probablemente es responsabilidad una vez cuando ya sabe el diagnóstico. Después como que, bueno, vamos viendo si se adhiere o no al tratamiento. Pero realmente no era su culpa porque habían factores determinantes, como por ejemplo la genética importante en esa persona. Entonces eso más te quería decir para que la gente entienda de que realmente, como vos decís, la gente dice, ¿por qué me pasó a mí? Y justamente por el tema, la culpa es nosotros clasificamos en emociones negativas saludables y emociones negativas no saludables. Cuando hacemos esa categorización, nosotros comprendemos que hay una cuota de responsabilidad y hay una cuota de culpa. La culpa proviene de la distorsión y la reacción negativa hacia el diagnóstico. Si bien es cierto, no es un culpable directo, puede ser responsable de sus hábitos, pero aquí es donde nosotros tenemos una cuestión socioambiental, de ritmos de vida, estilo de vida moderno. O sea, hay muchísimos otros factores, no es solo un factor. O sea, no es que la persona... Unifactorial, digamos, sí, sino que... es multifactorial. Para la manifestación de estos genes es multifactorial, porque si bien tenemos en cuenta también que existe la epigenética, o sea, la persona no decide tampoco tener diabetes. Entonces, es como que todavía no hay como una internalización social. No estoy hablando de la persona, sino social, porque es como la presión permanente. Ay, ¿qué es lo que un chiquitito? ¿Qué es lo que un chiquitito? Exacto. Durante muchísimos años de la vida.
Ya, y esto puede diferir en lo que uno siente entre hombre y mujer. O sea que yo cuando le digo el diagnóstico, eh, una paciente mujer podría sentir o experimentar diferente al hombre. Naturalmente. La mujer tiene una forma más expresiva de sacar sus miedos, hablar de sus... Puede tener también resistencia, claro, igual que el hombre, pero ella va a buscar refugio, va a buscar ayuda mucho más rápido, va a querer acompañar el tratamiento mucho más rápido de lo que un hombre lo haría. Un hombre cuando recibe el diagnóstico lleva la hojita del diagnóstico en casa y tarda un tiempo en volver al consultorio para iniciar Así efectivamente mismo, el tratamiento. eso es lo que yo veo. Y yo pico puedo decir como hombre, yo pico soy más fuerte que la mujer. No. No puedo decir eso. No, porque no existe quién es más fuerte ni quién es más débil. Porque Porque ese son... fue el concepto y la creencia, Ajá. ¿verdad? Que el hombre es más fuerte, que el hombre no llora. O sea, yo, como digo en algunos podcasts, y hay un podcast que voy a hablar específicamente de lo que yo pasé, ¿verdad? Con respecto a mi cáncer, al cáncer. A mí, por ejemplo, cuando me dijeron el diagnóstico, todo esto que vos estás diciendo, creo que yo algunas de las características tengo. Pero famoso ese, yo soy hombre, no puedo llorar, no me puedo ni sentir mal, no puedo entender, yo soy hombre, porque somos producto de un constructo. Así nos enseñaron que el hombre no puede llorar, el hombre no puede sentirse mal. Uh-huh. Y es socialmente no bien visto que un hombre llore, Esa es la palabra. Entonces ahí es cuando eso dificulta el tratamiento para cualquier área, mostrar vulnerabilidad. De hecho, la gente asocia muy mal, ¿verdad? Incorrectamente, la palabra vulnerabilidad con debilidad. Y la debilidad tiene que ver con fuerza física. O sea, este brazo izquierdo es más débil que este brazo derecho porque este tiene más músculo y este no, ¿verdad? En fin. Pero no tiene nada que ver con mi capacidad de afrontar cosas o psicológicamente soy más débil. No, eso no es. ¿Cuál es la diferencia a una persona que parece que no tiene recursos psicológicos para sostenerse delante de la adversidad? ¿Y sabes quién es? El que tiene más rigidez, el que menos se adapta, es el que más problemas psicológicos puede desarrollar. El que más... O sea que eso es peor. Eso es peor, claro. Cuanto más rígido... Sufrís más, podría decir la palabra. Sufrís más, porque te resistís más. Es lo que de repente yo vivo con mis pacientes, eso, ¿verdad? O sea que, y eso dificulta el tratamiento, empeora el pronóstico, vienen las complicaciones porque no se adhiere al tratamiento. Porque hay una procrastinación en el tratamiento. ¿Y qué es lo que es al fin y al cabo la procrastinación? Es un síntoma de ansiedad. ¿Y qué es lo que es la ansiedad? La ansiedad es un síntoma de un miedo del peligro. Ahora, ¿cuál es el peligro real que hay acá de enfrentar y hacer el tratamiento? Esa es la gran pregunta que yo le hago a mis pacientes que no cuidan su alimentación, no hacen ejercicio físico, no duermen temprano, siguen teniendo esas rutinas súper postmodernas donde creen que dormir 4 horas es algo muy bueno. Sí, porque rendís mejor, creen, ¿verdad? Sí. Si te despertás temprano, entonces ya empezás tus actividades hasta la noche y sos una persona súper productiva. Sí, probablemente está rindiendo bien en ese momento, pero su cuerpo por dentro, metabólicamente, cómo ya se está alterando a raíz de un trastorno en el ritmo circadiano, ¿verdad? Que controla nuestras células en 24 horas. Y la edad influye. O sea, por ejemplo, no es lo mismo que yo le tenga que decir a mi paciente, sabes que tenés diabetes cuando tienen 20 años, a decirle a los 50 años. Diferente por el sentido de autorresponsabilidad y teniendo en cuenta que como el cerebro del ser humano más o menos se desarrolla todo a los 24 o 25 años, antes de esta edad no lo va a tomar con la seriedad que se merece realmente esta enfermedad, porque estamos hablando de una enfermedad que tiene un progreso, es progresiva, ¿verdad? Y el joven, ¿verdad? El menor, menos 30, generalmente no tiene como esa dimensión porque esa área cerebral todavía no está desarrollada. Entonces no logran hacer ese cálculo de costo-beneficio, consecuencias, que uno de 50 sí ya sabe. En teoría. ¿Verdad? O ya... No, ya sabe. Ya sabe. Ahora, okay. Ahí ponele el estado de la salud mental de esa persona de 50. Si es una persona flexible, cognitivamente hablando, emocionalmente hablando, adaptable
a la circunstancia, estamos hablando de una persona con salud mental. Pero si estamos hablando de una persona de 50 años con rigidez, el famoso terco, el famoso que no, así como yo digo, nomás son las cosas y más que nada esto es, ¿verdad? Ahí no estamos hablando de una persona con visiblemente no tiene salud mental, porque no está abierto al cambio que le está proponiendo este diagnóstico. Bueno, y entonces, ¿hasta dónde yo puedo decir que es normal lo que mi paciente siente? O sea, ¿qué emociones son normales en este proceso? La negación, la rabia, el rechazo, la evasión del diagnóstico, la procrastinación al tratamiento son naturales, efectos naturales del impacto primario de la enfermedad. Sea cual fuere incluso hay gente que tiene obesidad y no quiere aceptar que tiene obesidad. Dice, yo soy un gordito feliz, saludable, ¿verdad? Exacto. Y pasa un tiempo hasta que, ¿sabes qué? Se mira al espejo y dice, realmente yo no es tan así como estaba diciendo, ¿verdad? Y ahí es cuando busca ayuda. Y ahí es cuando llegan mis pacientes al consultorio y realmente con un proceso cognitivo-conductual de hábito y farmacológico vamos mejorando, ¿verdad? Porque a toda la gente le aclaro de que la licenciada Marian trabaja conmigo, hacemos un equipo en el abordaje terapéutico de personas con obesidad principalmente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo afecta el diagnóstico a la identidad personal del paciente? Y otra vez vamos a volver vamos a conectar con la primera pregunta que me hiciste del impacto, porque el impacto tiene que ver con las creencias que él tiene sobre la enfermedad. Entonces acá va otra vez la misma respuesta, va a depender de lo que la persona cree. Si la persona cree que es algo terrible, el impacto va a ser muy fuerte. Yo, por ejemplo, no le asusto a mis pacientes, sino que yo les hago entender a través de todos mis conocimientos, todo lo que voy y mi experiencia también. ¿Por qué experiencia? Ni siquiera experiencia como médico estoy hablando de mi experiencia como familiar de pacientes. Yo en todos los episodios prácticamente menciono que mi mamá y mi papá son pacientes que tienen diabetes. Mi mamá es obesa, ¿verdad? A lo mejor ella me está escuchando y dice, ¿por qué contar eso, verdad? Pero es la realidad. Entonces yo también me pongo en el lugar de familiar de paciente, porque cuando a mí me dijeron tenés cáncer y cuando a un paciente se le dice tener diabetes, está demostrado que hacen esa misma conexión. Prácticamente el impacto es similar porque dicen de la diabetes no me curo y me voy a morir. Así como también cuando a uno le dicen tenés cáncer, lo primero que te viene en la cabeza es me voy a morir. ¿Hasta cuándo voy a vivir? Entonces por eso es que yo le hablo mucho con mis pacientes y me gusta mucho este episodio del impacto emocional inicial que una persona va a experimentar en el consultorio cuando le decimos que tiene diabetes, ¿verdad? Bueno, después también están las frases que no ayudan, las frases que no ayudan para nada, que no facilitan, que empeoran inclusive, como por ejemplo, ¿cuáles son aquellos comentarios bien intencionados, cómo pueden ser dañinos? O sea, ¿qué lugar ocupa acá el juicio social? Y acá es donde creo yo, como siempre yo hablo, en cualquier lugar donde yo voy me invitan, tenemos ambientes obesogénicos, tenemos ambientes donde nosotros no tenemos como una sociedad donde se promueva salud y prevención. Entonces la mentalidad del placer ahora. Y ahora la persona recibe el diagnóstico y otra vez la sociedad minimiza el diagnóstico, ¿verdad? Pero yo le conozco, luego mi vecino tiene y él tiene una vida normal, come. Vos tenés que comer un poquitito de todo y bueno, las recomendaciones que se dicen y sabemos que ya no es tan así, ¿verdad? Sabemos que hay una nueva responsabilidad que uno necesita tener y no es desde el punto de vista restrictivo, sino desde el punto de vista del amor propio, del autocuidado, porque se está confundiendo mucho en las redes sociales, se hablan cosas muy superficiales. Justamente por eso hacemos estos espacios educativos, ¿verdad? Como para concienciar a la población, porque como decís, hay mucha
información que se convierte en desinformación. Sí, y no es lógico pensar que después de un diagnóstico como este, mi vida va a seguir igual. No es más igual y es bueno aceptarlo esto con cariño y empezar a ver qué puedo hacer a partir de ahora desde el autocuidado para cuidar lo que tengo. O sea, ya llegué a este punto, está bien, no puedo retroceder el tiempo, quizás no, quizás sí, depende mucho de cuándo se diagnosticó, ¿verdad? Qué estado metabólico está ese cuerpo, ¿verdad? Pero el punto principal acá es el amor que uno se tiene a uno mismo, ¿verdad? Y no es de irme a un spa y hacerme masaje, sino Claro. es que eso se vende mucho y no sé, a veces suena un poco radical con mis aseveraciones sobre esto, ¿verdad? Porque confundimos de repente las mujeres que autocuidado, irme a la peluquería, pintarme las uñas y comprarme mejor maquillaje. Y no, autocuidado es qué elegiste para desayunar a la mañana, cuántas horas dormiste, quiénes son tus amigos, qué conversaciones tenés, qué libros estás consumiendo, con qué personas te relacionás. Y ahí, porque el ambiente influye muchísimo en cómo nosotros vamos a cuidar nuestro cuerpo, con enfermedad o sin enfermedad. Entonces, bien, lo que estábamos diciendo, el impacto del estigma o la desinformación en las personas, ¿verdad? O sea, que hoy ya en nuestros pacientes. ¿Y qué debemos hacer nosotros como profesionales de la salud? Yo como médico y vos como especialista en esta área, ¿cómo enseñar al entorno a acompañar sin invadirle, sin que el paciente se sienta invadido con nuestros comentarios, nuestras aseveraciones, como bien decías, o con nuestra experiencia, contarle qué es lo que nosotros sentimos y vivimos también? Yo creo que la honestidad de nosotros es primordial. Nosotros no podemos minimizar algo que realmente necesita ser responsable y él confía su vida, quiera sea o no, está confiando en nosotros y nos elige por eso. Entonces es acompañarle sin el juicio y enseñarle que todo es un proceso donde van a haber recaídas hasta que pueda construir los nuevos hábitos que le va a ayudar a sostener y no acelerar el progreso de la enfermedad. Entonces es, bueno, este fin de semana no me puede controlar, porque acordémonos que nosotros no tenemos solamente un diagnóstico de diabetes, tenemos comorbilidades acompañando que pueden haber sido las que le llevaron a, nunca vamos a saber esto, doctor. No sabemos qué es primero el huevo o la gallina. Lo importante es que podamos acompañar las comorbilidades, trastornos de ansiedad, trastorno de depresión, trastorno de alimentación concomitantes con el diagnóstico. Y esto pudieron estar antes o pueden detonarse para después también. Entonces nuestra responsabilidad, de mi parte, por ejemplo, de psicología, es ayudarle a ver sus procesos cognitivos, identificar sus creencias respecto a lo que es salud, lo que es la armonía, porque ni siquiera yo hablo en mi consultorio de equilibrio, tenemos que ser equilibrados. No, ¿quién es lo que es equilibrado? No es ese nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que seamos funcionales y armónicos y que tengamos una vida con bienestar y satisfacción. Ya. Me quedé pensando profundamente en ese comentario, o sea, en lo que me va diciendo. Ahora yo te pregunto si tenés presente o recordás una situación que te marcó dentro del consultorio con tu paciente. ¿Algún tipo de...? Y algo en específico, porque yo recuerdo que cuando yo me costó un poco manejar la situación, cuando tuve que contarle a la paciente que tenía diabetes. Y yo no sabía, y los familiares le trajeron en un sobre, o sea, le trajeron a ella, trajeron el sobre del laboratorio, y yo tenía que informarle, ¿verdad? Sí, esto es sin dramatizar, era porque había sido la paciente, tenía... Su mamá fallecía de diabetes y la mamá quedó súper, o sea, la hija quedó súper traumada, digamos, con esa situación porque ella tuvo que vivir prácticamente todas las complicaciones. Cuando yo le dije que tenía diabetes, no me dejó explicarle del todo, ya se puso a llorar. Y me dijo, doctor, yo prefiero morirme antes de irme a una máquina de diálisis porque yo viví eso con mi mamá. Y se me quedó tan presente eso, ¿verdad? Porque ella no quería eso para ella, pero ella prácticamente asociaba automáticamente y yo después le tuve que, digamos, ¿cómo se dice? Como que...
consolar, ¿sí? Y darle un poco de fuerza y explicarle que no. Y por eso que yo quiero decir en este episodio de que cuando una persona tiene diabetes, eso no significa necesariamente que se va a complicar. Cuando una persona tiene diabetes no significa que se va a morir. Cuando una persona tiene diabetes no significa que va a llegar a una máquina de diálisis. Justamente para eso nosotros estamos haciendo todo esto de educación, porque se pueden prevenir las complicaciones de la diabetes. Entonces se me quedó muy marcada esa situación en el consultorio y bueno, a eso me refería, Sí. una experiencia Ya similar. tuve una experiencia donde una paciente recibió el diagnóstico de ello. Ella estaba con diagnóstico de prediabetes. Y estábamos en un proceso de adelgazamiento, cambio de hábitos, estábamos tratando también un trastorno por compulsión alimentar, entonces estábamos remitiendo bulimia, o sea, mira que todo, hay un histórico atrás de esto. Y ella llega con el diagnóstico y me dice, me dijo el doctor, el endocrino, que tengo diabetes, y lloró y me dijo, esto es lo peor que me puede pasar. Y ahora, ella me dijo así, esto es una sentencia de muerte para mí. Porque ella había acompañado varios familiares. ¿Ves? Sí, es Y ahí, frecuente esa sensación. claro, porque ellos ven todo lo que, y era como que a mí no me iba a pasar esto, ¿verdad? O sea, es como que a veces disociamos la situación y nos alejamos tanto emocionalmente que y nos pasa así, como que pasó. Y después están los pacientes que, como ya vivieron eso con sus respectivos familiares, dicen, doctor, yo tengo diabetes y vengo a consultar ahora porque no quiero que me pase lo mismo. Y ahí como que considero que es mucho más fácil abordar de forma terapéutica porque el paciente se adhiere, y yo creo que es una especie de motivación también. Ese impacto negativo podría ser una motivación, o sea, podría ser algo positivo. Sí, vamos a entender que el que lo recibe de manera negativa es porque es como que vive un duelo. La muerte de la persona sana y el nacimiento de la persona enferma. Y como tiene esa interpretación de la realidad, por supuesto que eso le va a afectar mucho más emocionalmente que alguien que recibe el diagnóstico y ya tiene la solución. Ah, yo tengo solamente que tratarme y prevenir. Entonces son dos miradas muy diferentes al recibir el diagnóstico. Mi función allí fue solamente validarle y esperar que ella viva su proceso de duelo y empecemos a reconstruir esta persona que está tratando a tiempo, porque no tiene ninguna complicación todavía. O sea que es súper válido comparar con las etapas del duelo. Se puede comparar con las etapas del duelo. De hecho, hay muchas. O sea que es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Es que es como una muerte interna. Algo murió, algo se apagó dentro de mí. Qué fuerte lo que me está diciendo, licenciada, porque entonces yo en consultorio tengo que considerar que algo en ese paciente que le tengo se apagó. Sí. O sea, probablemente fue que se apaga una persona sana, digamos, y empieza algo ya distorsionado, algo enfermo. Entonces, me parece muy impactante lo que me está diciendo porque entonces sería la cosa. Sí, así es. O sea, por eso es que la parte psicológica es la parte que va a ayudar a la adherencia del tratamiento, porque si la persona hace un acompañamiento o por lo menos se lee un libro de autoayuda, ¿verdad? De cómo aceptar su realidad presente, va a lograr adherirse. Pero ¿qué pasa? Cuando la persona se impacta demasiado, empieza a negar y la negación puede durar mucho tiempo. Bueno, y para ir terminando este episodio bastante interesante por lo que estás diciendo, ¿qué mensaje le daría a toda la gente que nos está escuchando y viendo acá por el canal de YouTube? Bueno, que un diagnóstico de alguna enfermedad metabólica, en este caso estamos hablando de diabetes, no es una sentencia de muerte. Existen tratamientos, existen abordajes multidisciplinarios. Hace 20 años atrás, si tuvieron la experiencia con sus familiares, era porque no había tantas respuestas. Hoy tenemos más respuestas, hoy tenemos muchísimas más formas de trabajar, prevenir y que adelante. Se puede. Se puede así mismo. Muy bien, muchas gracias, licenciada Mariam. La verdad que
me quedo un poco impactado por las cosas, porque esto hace también que yo pueda entenderle un poco más a los pacientes. Más que este episodio fue para los pacientes, creo que fue más para mí entender un poco cómo funciona todo esto. Bueno, nos encontramos en otro episodio más de este podcast llamado Código Metabólico. Muchas gracias y no te olvides suscribirte al canal de YouTube. Nos encontramos en el próximo episodio. Chau, chau. Esto fue Código Metabólico. Gracias por acompañarnos en este espacio de ciencia y salud. Te esperamos en el próximo episodio con más herramientas para transformar tu bienestar, con el doctor Andrés Jiménez.